esta ideología no es una idea random que le viene a Marx y a Engels, que escribieron el Manifiesto Comunista en 1848, sino que es producto del estudio y del descubrimiento y de la evolución de toda la historia, de la economía, de la naturaleza, de la ciencia, etc. El marxismo realmente forma parte de un amplio sistema de pensamiento que además no es una teoría abstracta, sino que es una guía para la acción, que es de lo que se trata y que es de lo que hemos estado haciendo todos estos años y especialmente este curso, como comentaba Marina en la presentación. Por eso, este es el primer bloque de esta escuela de formación. ¿Qué es el marxismo? ¿Por qué es tan importante conocerlo y estudiarlo? ¿Es tan útil para nosotros y para nosotras en la vida cotidiana? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas y a muchas otras con las compañeras Celia del Barrio y Coral Latorre, que a modo de conversación durante aproximadamente 40 minutos expondrán las ideas fundamentales del marxismo y después, como comentaba Marina, daremos paso al turno del público. Hay diferentes intervenciones preparadas para profundizar en diferentes aspectos, pero animamos a todo el mundo a hacer las preguntas, los comentarios que considere y después volveremos a dar el turno a las compañeras para responder, para comentar, etcétera, ¿no? Y empezamos contigo, Coral. Se dice que Marx y Engels son los padres del socialismo científico. O sea, cuando cae el feudalismo, ¿no?, y se desarrolla el sistema capitalista, la gente ve que es un nuevo sistema que explota, no obstante, ¿no?, y que mantiene, ¿no?, es un nuevo sistema de opresión. Y aparecen entonces los primeros socialistas, ¿no?, que nosotros llamamos los socialistas utópicos, ¿no? Coral, ¿qué diferencia hay entre estos socialistas utópicos y lo que luego representa el socialismo científico de Marx y Engels? O sea, ¿qué es el marxismo? ¿Qué relación hay entre entender cómo funciona el sistema capitalista, el mundo, y luchar por cambiarlo, por acabar con el orden capitalista? A ver si puedes situarnos un poquito con esto. Bueno, yo creo que 40 minutos es complicado poder hacer una panorámica muy completa. De hecho, un poco el objetivo también de esta primera mesa redonda es poder hacer, pues eso, pinceladas a intentar transmitir los orígenes y el desarrollo del materialismo dialéctico, que es la herramienta más perfeccionada del conocimiento humano, y no lo hacemos por capricho. Como decía ahora Borja, comprender el marxismo, estudiar el marxismo nos permite entender el mundo en el que vivimos, entender ¿no?, por qué los trabajadores están explotados, por qué hay ricos, y nos permite eso, tener una herramienta para no sentirnos víctimas de una fuerza incontrolable y poder también, pues, tener una herramienta para transformar el mundo. Lejos de esta idea que muchas veces nos venden de Marx y Engels, ¿no?, estos barbudos que escribían mucho, que sí, que escribieron mucho, la obra de Marx y Engels está ligada al desarrollo del movimiento obrero con conciencia de clase. De hecho, ellos son los padres del socialismo científico porque dieron un corpus teórico, porque dieron una base materialista y dialéctica a la lucha de la clase trabajadora por su liberación. Como decía, no se encerraron en un gabinete a escribir y ya está, sino que nunca se desligaron de la práctica revolucionaria. Claro, la gran pregunta es ¿cómo nace el socialismo científico o qué es el marxismo? Y yo creo que para entender esto, claro, Marx y Engels eran genios, sí, eran genios, pero también eran productos y eran hijos de su época. Para que Marx y Engels pudieran desarrollar la teoría, para que pudieran desarrollar todo su talento, se necesitaba también de un cierto momento histórico, pues de un desarrollo de las fuerzas productivas, del avance de la industria de la época, y más allá de genialidades, Marx y Engels eran revolucionarios comprometidos con la causa de los oprimidos. Por eso también estudiaban al movimiento obrero e intentaban pues encontrar también pues todas las formas para que los trabajadores pudieran romper todas las cadenas que el capitalismo impone. Venían de familias acomodadas, con recursos económicos, entonces eran los únicos que se podían dedicar al estudio, que podían invertir su tiempo, como muchos otros revolucionarios en la historia. También el partido bolchevique hay muchos ejemplos de ello, pero Marx y Engels se contagiaron también de todos los movimientos revolucionarios de la época y rompieron con la clase social de la que
de la que ellos provenían, vamos, estudiaron a fondo la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa de 1840, participaron directamente en la Revolución Alemana y en la Revolución Francesa en el 48, tomaron parte en las barricadas, en fin, ¿no? Que lejos de escribir mucho, también eran hombres de acción, jugaron un papel esencial también inspirando a los trabajadores en la Comuna de París, la construcción de la Primera Internacional, en fin, ¿no? Es un listado y es una historia muy larga. Pero Marx y Engels no eran arrogantes que consideraban que ya lo sabían todo, aprendían del movimiento obrero, estudiaban al movimiento obrero y también aplicaban, bueno, lo observaban y lo aplicaban al desarrollo del programa y la teoría del socialismo. Tanto Marx como Engels, para ver un poco también los primeros pasos, eran estudiantes muy avanzados, eran estudiantes, ¿no? muy brillantes, y en Berlín se adhieren a un círculo, que es el círculo de los hegelianos de izquierda, de los que formaban parte pues, Bruno Bauer, Feuerbach y otros. Luego podremos explicar más en detalle quién fue Hegel y qué aportaba la dialéctica hegeliana, pero este círculo lo que intentaba hacer, se esforzaban por extraer de la filosofía de Hegel conclusiones revolucionarias para luchar contra el Estado prusiano. En el 48, 1848, que bueno, ¿no? Marx y Engels también vivieron todo un periplo de exilios y demás, eran tachados como hombres peligrosos y revolucionarios peligrosos. Entre París, Bélgica y Alemania también empiezan, ¿no? a tener un primer contacto pues, con trabajadores, con revolucionarios franceses y empiezan a desarrollar la teoría. Y hay una fecha que es muy importante, que es 1847, porque se afilian a una sociedad secreta, a una sociedad de propaganda proletaria y revolucionaria, que es la Liga de los Comunistas, ¿no? La Liga de los Comunistas era una organización que destacaba el papel revolucionario de la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora como protagonista de la revolución, defendía una sociedad comunitaria, y en ese año, en el 47, celebran el segundo congreso, y el congreso encarga a Marx y Engels un texto que yo creo que todas y todos habremos leído aquí, y si hay alguien que no, ya hay deberes para el verano, que es el manifiesto comunista. Y esta obra es tan importante porque traza una nueva concepción del mundo. Es el materialismo dialéctico aplicado también al campo de la vida social, aplicado, ¿no? Bueno, la dialéctica como doctrina realmente más completa del desarrollo, la teoría de la lucha de clases, la misión histórica revolucionaria del proletariado, todo eso se desarrolla de forma totalmente completa en el manifiesto comunista. Y claro, es muy importante porque tú decías, ¿no? El marxismo es una guía para la acción. Claro, el marxismo es la ideología de la clase más revolucionaria de la historia. ¿Por qué, no? ¿Por qué insistimos tanto en el papel de la clase trabajadora? La clase trabajadora es la que está, ¿no? destinada a acabar con el capitalismo. Pues no es simplemente una cuestión numérica. Bueno, no sé si habéis visto lo de la huelga de Samsung en Corea del Sur, que ves los vídeos y dices, madre mía, qué cantidad de trabajadores, es un ejército obrero. Pues no es simplemente por una cuestión numérica, es por el papel que la clase trabajadora juega en el proceso productivo. Y el marxismo no ofrece solo una visión materialista de los procesos sociales, de la política, de la historia, es una apuesta estratégica para derrocar el orden capitalista mediante la movilización y mediante la organización política de las masas oprimidas. ¿Y Marx y Engels cómo llegan a estas conclusiones de esto? Pues hay una cita de Engels que yo creo que resume muy bien ¿no? un poco también pues, cómo ellos aplicaban su genio al estudio del mundo y al estudio del capitalismo. Engels decía, como toda nueva teoría, el socialismo, aunque tuviera sus raíces materiales económicas, hubo de empalmar al nacer con las ideas existentes. El marxismo realmente surge como resultado de la confluencia y la superación crítica de las tres grandes corrientes ideológicas del siglo XIX europeo, que eran la economía política inglesa, el socialismo francés y la filosofía alemana. Claro, Marx y Engels expresaron un grandísimo respeto por todo el pensamiento científico anterior, por teorías que no eran perfectas, comentadas antes, ¿no? Los socialistas utópicos, pues Owen, Fourier, Saint-Simon, no tenían, no eran un socialismo acabado, no era el socialismo científico, pero aportaba realmente, ¿no? a la visión del mundo, a la lucha del mundo. Y junto a todo esto, también en ese momento, junto a todo el desarrollo de la clase trabajadora, del proletariado, hubo grandes avances científicos, en concreto tres, el tema de
el descubrimiento de la célula, de la transformación de la energía y la teoría de la evolución de Darwin, que junto con todo este mix es lo que permitió también pues, al socialismo científico nacer como eso, ¿no? Como herramienta para luchar contra el orden establecido. En tu exposición has citado materialismo dialéctico, ¿no? En más de una ocasión, que son dos palabras potentes, ¿no? Recuerdo una cita de Trotsky que decía que los comunistas tenemos que emplear el materialismo dialéctico cada día como un pianista entrena sus dedos al tocar cotidianamente. El pilar del socialismo científico es el materialismo dialéctico, ¿no? A ver, pero ¿qué es el materialismo dialéctico? O sea, ¿lo puedes explicar? ¿Puedes explicar este método filosófico de una manera concreta? Antes decía, cuando hablábamos de un poco de todo el viaje histórico de Marx y Engels, que cuando llegan a Berlín se unen, se adhieren a los círculos hegelianos, ¿no? Los hegelianos de izquierda. Claro, en todo este debate hay un nombre que va a surgir varias veces, que es el nombre de Hegel. La filosofía de Hegel fue la que más influencia tuvo sobre Marx y Engels. ¿Cuál fue la aportación de este filósofo? ¿Qué decía exactamente Hegel? Él decía: el movimiento es el modo de la existencia de la materia, es decir, todo fluye, todo cambia, todo está en permanente transformación y todo desaparece. Y dice, para entender los fenómenos que nos rodean no bastan con estudiarlos tal cual son ahora, tal cual existen ahora, sino comprender cómo se ha producido todo su desarrollo y porque todo lo que nos rodea realmente es el resultado de un proceso anterior. Claro, esto es una visión dialéctica del mundo, ¿no? Introduce la idea de la dialéctica, de ese cambio, de esa transformación basada en la idea de que todo está en permanente cambio. Y claro, esto invitaba a romper con el enfoque anterior del mundo, que era el que predominaba, ¿no? Un mundo gris, sin mutabilidad, en el que las jerarquías están, ¿no? Son inmutables y, en fin, esto es así, ha sido así y así seguirá, ¿no? Esa es la aportación que realmente hizo Hegel. Pero claro, Hegel no llegó a desarrollar la dialéctica hasta sus últimas consecuencias. Marx y Engels explican en muchos materiales que su dialéctica, realmente, que la dialéctica de Hegel no rompía con el idealismo dominante en la filosofía clásica, porque en todo este debate, realmente el gran debate que ha existido desde siempre, desde que ha dividido a la sociedad y a la filosofía, es la relación entre el ser y el pensar, entre el idealismo y el materialismo, y también en dar respuesta a una pregunta que es: ¿existe Dios? ¿O cómo, no? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Cómo ha sido creado el universo? Y Engels decía, los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que diesen a esta pregunta. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza y por tanto admitían en última instancia una creación del mundo bajo una u otra forma, como Hegel pensaba, estos formaban parte del idealismo, y los otros, los que reputaban la naturaleza como lo primario, figuran en las diversas escuelas del materialismo. Claro, Hegel aporta esa visión dialéctica del mundo, pero Hegel realmente creía en las ideas absolutas, ¿no? En que la idea, o sea, el concepto de idea es el motor que origina el mundo material, que la idea es lo primero y la naturaleza y lo material ya viene después. Si tú rascas un poco qué es la idea absoluta que defendía Hegel realmente, pues claro, es la idea de Dios, de que, ¿no? Hay alguien que tiene que haber originado el mundo. Por eso decimos que Hegel aportó esta visión dialéctica del mundo, pero que su idealismo entraba en contradicción con ese propio método dialéctico. Pero Marx y Engels, como decía antes, admiraban el pensamiento anterior. Ellos realmente pues extrajeron lo positivo de esta doctrina, que era: todo lo que existe merece perecer. Por tanto, esto tiene un calado revolucionario muy profundo, porque si nada es eterno y todo está en permanente cambio, y si todo está sometido a contradicción, el orden burgués es totalmente cuestionable. Ni la moral de la burguesía, ni el orden de la burguesía, ni el poder de la burguesía son eternos. Por eso, claro, entre 1830 y 1840 el pensamiento de Hegel se hizo muy popular, pero es interesante porque para mí era también algo muy desconocido. Había luchas internas dentro de la escuela hegeliana. Apareció un sector también más izquierdista, porque en 1840, cuando llega Guillermo IV al trono, todo este debate filosófico ya no era un debate filosófico y ya está, sino que era algo concreto de cómo podemos hacer para acabar con la religión heredada y para acabar con el Estado existente. Y
claro, ¿no? Esta es la parte de la dialéctica, pero nos falta otra pata, ¿no? Que es el materialismo. En medio de todo este debate aparece un libro, que es un libro, ¿no? al que Marx y Engels le dan una importancia fundamental también, que es un libro de Feuerbach, que se llama La esencia del cristianismo, aparece en 1841, y este libro supuso un grandísimo golpe a la religión, al idealismo filosófico que todavía estaba ligado a la dialéctica hegeliana. ¿Y por qué es una obra tan importante? Pues porque dice que la naturaleza existe independientemente de toda filosofía, que los hombres son productos naturales, que fuera de la naturaleza y de los seres humanos no existe nada y que los seres superiores, es decir, Dios, es solo un reflejo fantástico del propio ser. Marx y Engels se entusiasmaron con este libro también. De hecho, dijeron en un texto, nos convertimos todos en feuerbachkianos de golpes. Feuerbach era un discípulo de Hegel, era un discípulo que introducía, que giró hacia el materialismo, introducía esta idea, ¿no? Decía, el mundo material es lo único real y nuestra conciencia y nuestro pensamiento no es producto de una idea en abstracto, sino que es producto de algo material, que es nuestro cerebro. Pero claro, también aquí, y ya termino con esto, Feuerbach tenía una filosofía contemplativa, entendía al hombre, al ser humano, un poco en el reino de la abstracción, ¿no? Como un ser abstracto, pero para pasar del hombre abstracto al hombre real hay que verle actuar en la historia. ¿Quién aporta esa visión? ¿Quién introduce la idea de la acción, de ver al hombre, ¿no? Como actuando en la sociedad? Marx y Engels, ¿no? Que fueron quienes introducen la idea esa, ¿no? de la dialéctica materialista. De hecho, la famosa frase de Marx, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pero Marx y Engels no se quedaron simplemente aquí, introducen una idea que es fundamental. Explican, sí, para entender la vida, para entender todos los fenómenos de la vida, ya sea la religión, en fin, ¿no? Todo lo que nos pueda pasar por la cabeza, hay que ir a la base material. Pero no solo introducen eso, sino que explican cómo al llegar a una determinada fase del desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Por tanto, las relaciones de producción se convierten en una traba para el desarrollo de la humanidad. El capitalismo se convierte en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas y para el desarrollo de la propia humanidad. Por eso sí, el capitalismo nos lleva hacia la ruina o hacia la revolución. Y esta idea es fundamental porque explica las condiciones objetivas para la revolución socialista, ¿no? Que no es algo simplemente de ser buenas personas y demás, sino que acabar con el capitalismo hunde sus raíces también en los procesos económicos. Vamos a ir contigo, Celia. Ahora, Coral explicaba el vínculo y todos los diferentes procesos en la evolución histórica. Claro, Marx y Engels no entendían la historia como una sucesión de acontecimientos independientes, ¿no? Que no tienen relación entre ellos, sino que el materialismo dialéctico interpreta todos los fenómenos sociales como un todo, ¿no? Como un conjunto en esa interrelación, ¿no? Que comentaba Coral, ¿no? Entonces estudia el efecto de la economía, ¿no? Su base material, con los procesos sociales, con la superestructura política, ¿no? Que le llama Marx, es decir, las formas de gobierno, las leyes, etcétera, con el efecto de la economía en las clases sociales, pero también a la inversa, ¿no? Entonces, pero claro, Marx una vez identificó que sobre el régimen político que existe, se forma esa superestructura política, Marx se volcó en intentar entender cómo funcionaba este régimen político, ¿no? Cómo funciona el sistema económico capitalista, ¿no? Escribe El Capital y desarrolla la teoría de la plusvalía, ¿no? La plusvalía y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Marx presta tanta atención a la cuestión económica, ¿no? Que es algo que siempre cuesta mucho de entender, en fin, ¿no? Que siempre nos hacen la economía para que no entendamos nada y tal. O sea, ¿por qué se vuelca Marx en esto? ¿Cuál era su objetivo? Claro, en primer lugar, la intención de Marx nunca fue estudiar las leyes de la economía en general, ¿no? De una economía en general, sino que Marx dedicó también, en su vida, ¿no? Hablabas ahora de la obra El Capital, a estudiar la economía capitalista, es decir, de un modelo económico concreto con unas leyes específicas, ¿no? Y claro, lo distinguía también de otros
contemporáneos suyos en que él dio la clave también para poder estudiar correctamente este modelo económico, que al final es, bueno, no estudiar los elementos de forma aislada, sino poder estudiar todos los elementos en su conjunto, ¿no? Y claro, por otro lado, mientras también otras figuras, ¿no? Economistas y demás estudiaban el capitalismo como, bueno, un producto acabado, ¿no? Una consecuencia natural también de la evolución humana. Hemos llegado hasta aquí y para esto ha sido toda la evolución, ya no hay nada más después. Marx y el marxismo estudia el capitalismo como una etapa más dentro de la humanidad, ¿no? Y claro, de hecho, si te fijas, incluso el propio hecho de que exista el capitalismo es un ejercicio también de dialéctica, ¿no? Al final, bueno, las fuerzas productivas de los sistemas anteriores, del esclavismo, del feudalismo, se desarrollan, se acumulan hasta que hay un salto cualitativo y en ese momento sí transforma las bases de la sociedad concreta, las leyes aceptadas y demás, ¿no? Y de hecho, claro, este es uno de los principios de la dialéctica también, ¿no? La idea del salto de cantidad en calidad, que además nos permite también estudiar fenómenos como la conciencia de clase, ¿no? Como, bueno, vemos todos los días, ¿no? Que hay ataques, hay recortes que pasan sin respuesta, son cosas que se van acumulando y esto se transforma en un salto cualitativo, en rebeliones sociales y en organización consciente, ¿no? Entonces, claro, la gran aportación también de Marx fue eso, explicar los engranajes también de la economía capitalista, cómo funciona el capitalismo, por qué los trabajadores son explotados y por qué los trabajadores son los que pueden y deben acabar con el sistema capitalista por el papel que juegan en el sistema, ¿no? Y claro, también por eso la burguesía ha combatido y a día de hoy también sigue combatiendo muy duramente el marxismo, incluso a 200 años de la redacción del manifiesto, ¿no? Es decir, claro, ¿qué explica Marx? El papel de los trabajadores es inmenso dentro de la sociedad burguesa porque somos los que hacemos funcionar el sistema. Sin nosotros no hay producción posible y si la clase trabajadora se rebela contra sus explotadores y toma conciencia con un programa también de luchar políticamente también por expropiar a la burguesía, son capaces de establecer un nuevo orden social en el que ahora sí no se produzca en base a la lógica de generar beneficios en manos privadas de los capitalistas, sino en base a suplir las necesidades colectivas de la humanidad en una sociedad sin clases, ¿no? Claro, en este sentido, ¿qué descubren Marx y Engels, ¿no? Para caracterizar el capitalismo, descubren que es un sistema distinto a todos los anteriores, ¿no? Y que es lo que le distingue del feudalismo, del esclavismo, que el capitalismo utiliza para la producción, utiliza trabajo asalariado, ¿no? Para la venta, para el intercambio de todo tipo de mercancías, ¿no? Alimentos, etcétera. Y claro, Marx en sus estudios también da respuesta a una incógnita que nunca antes había podido ser respondida, que es ¿qué es lo que le da a una mercancía la capacidad de ser intercambiada, comprada, vendida y demás, ¿no? Y claro, Marx y Engels explican que no es una cualidad física, química que tenga una mercancía en concreto, sino que todas las mercancías son producto del trabajo humano, ¿no? Y al final explican también el valor de una mercancía viene dado por la cantidad de trabajo necesario para producir ese producto, ¿no? Y Marx fue realmente el primero en llegar a esa conclusión, ¿no? Que el valor de una mercancía viene determinado por el tiempo de trabajo colectivo necesario para producir esto. Y claro, es un enunciado así muy breve, pero realmente suponía un paso adelante gigantesco para poder comprender cómo funciona el sistema capitalista y sus leyes, ¿no? Entonces, ya conocemos qué es la fuerza de trabajo, ¿no? Pero claro, la fuerza de trabajo tiene un coste, ¿no? ¿Qué es lo que determina ese coste? Lo necesario para que tú como trabajador te puedas mantener trabajando, puedas tener, bueno, unas condiciones X de vida para poder producir, para poder reproducirte en el tiempo y continuar la clase y asegurar esa clase trabajadora permanente, ¿no? Claro, el obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista y este lo compra por un coste, ¿no? Que puede explotar durante un tiempo X. Eso quiere decir que si tu fuerza de trabajo se puede comprar y vender
en el mercado es una mercancía más, pero Marx y Engels explican que es una mercancía, sí, pero es la única mercancía que al consumirse crea valor, ¿no? Y entonces, claro, el coste del que hablábamos antes, evidentemente, no es el precio de tu fuerza de trabajo, es tu salario en el mercado, ¿no? Y ahora llegamos a lo interesante, ¿no? Tú vendes tu fuerza de trabajo a un capitalista que lo compra por un coste, tienes tu salario, el capitalista explota tu fuerza de trabajo un tiempo X que viene determinado por tu contrato, si tienes la suerte de tener un contrato hoy en día. Y claro, la cuestión radica en que tú, como trabajador, en una jornada incluso del trabajo que tú desempeñas, ya has podido producir el valor necesario para cubrir tu salario mensual. Es decir, con muy poco trabajo, ¿no? Efectivamente, ¿qué está pasando ahí? Tú estás generando un excedente, estás creando un producto que no está retribuido hacia ti, que es lo que explican Marx y Engels, es la plusvalía, ¿no? Entonces, claro, si tú te fijas ahora, los defensores también de este sistema, lo que te explican es que, bueno, sí, vale, la plusvalía viene dada por el trabajo humano, pero es algo que se le da al capitalista porque se lo merece, por haber arriesgado su capital, por haber hecho una inversión inicial, la compra de materiales. Hay mucho emprendedor siempre. Hay mucho emprendedor. Entonces claro, piensan que así pueden ocultar también el hecho de que aquí lo que está pasando es que hay una apropiación de una parte muy mayoritaria de tu propio trabajo, ¿no? Y en definitiva, claro, la plusvalía es, como definición, ¿no? Es la diferencia entre el valor creado por la fuerza de tu trabajo y lo que cuesta esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que el empresario se apropia de tu plusvalía y de la de tu compañero, y de la de tu compañero, y de la de tu compañero, al final lo que se está generando es un margen de beneficio astronómico, pero hablamos de beneficios del estilo de que la empresa Grifols este año ha aumentado sus beneficios un 770%, Endesa un 125%, etcétera, mientras tú tienes la situación social para la clase obrera que tienes, ¿no? Entonces, claro, esta realmente es la piedra angular de todo, ¿no? La historia de la lucha de clases es la historia de la lucha por la apropiación de esa plusvalía, ¿no? En la clase trabajadora luchamos por ceder cada vez menos parte de nuestra plusvalía y la clase capitalista lucha por cada vez apropiarse de una parte mayor, y de ahí surgen los conflictos políticos, las huelgas, las rebeliones, etcétera, etcétera, que, claro, esa experiencia dentro de la clase trabajadora también es lo que te lleva al desarrollo del proceso de toma de conciencia. El capitalismo prometió mucho a la humanidad, ¿no? Siempre ha prometido muchas cosas, y sus defensores nos hablan muchas veces de que la introducción de la técnica, de la maquinaria, ¿no? De los robots, de los avances científicos, repercutirían en aliviarnos del sufrimiento, de la explotación, etcétera, ¿no? Pero es evidente que esto, pues, no es así, como piensan los obreros de Samsung en Corea del Sur, y como pensamos cualquier trabajador y trabajadora, que vemos que efectivamente cuando se introducen mejoras técnicas en nuestro puesto de trabajo, no nos dan más vacaciones ni nos dan más salarios, sino que lo que hacen es explotarnos todavía más. ¿Marx llegó a entrar en todos estos aspectos de la cuestión de la técnica, de la tecnología, de la maquinaria? Claro, sí, o sea, evidentemente está claro, ¿no? A pesar, hay una contradicción, a pesar de que hay cada vez un desarrollo tecnológico mayor, la ciencia avanza gracias, por cierto, al trabajo humano y colectivo, no de ninguna, no de la clase capitalista, ¿no? Pero evidentemente eso no se traduce en una mejora de tus condiciones, no lo hace hoy y no lo ha hecho en la historia de la clase trabajadora, ¿no? Al final, claro, ¿por qué los avances en la ciencia no pueden asegurar una mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora? Porque el capitalismo se nutre de la plusvalía y solo el trabajo humano genera plusvalía. Por eso está este enunciado también de solo el trabajo humano produce riqueza. Y no solo Marx lo explicaba, también eso, en el trabajo asalariado, en el capital, en salario, precio y ganancia, ¿no? En todas estas obras también, por ejemplo, Trotsky lo explicaba, ¿no? Explicaba, para la burguesía la ciencia es una criada, la técnica es la principal conquista de la humanidad.
aunque hasta el momento haya servido como instrumento de explotación, al mismo tiempo es la condición fundamental para la emancipación de los explotados. La máquina estrangula al esclavo asalariado dentro de su puño, pero el esclavo solo puede liberarse a través de la máquina. Ahí está la raíz del problema. Entonces, claro, en resumen, ¿qué ocurre? En manos del capitalismo, los avances tecnológicos no son liberadores, son un elemento más de explotación. Ahora bien, si tú tuvieras todos estos elementos que se han desarrollado hasta el punto que lo han hecho en nuestros días bajo el socialismo, bajo la sociedad comunista, sí tendrías una liberación de toda una serie de trabajadores que dedicamos nuestra vida a trabajos, pues eso, a una carga de trabajo ingente, trabajos completamente innecesarios a día de hoy. Podríamos dedicarnos a contribuir a la sociedad, a comprender la economía, que como bien decías, no es algo exclusivo de la clase dominante ni mucho menos, ampliar nuestros campos de conocimiento, etc. ¿no? Entonces, claro, a día de hoy el mayor freno para el avance de la humanidad en estos términos es que el capitalismo necesita tenerte anclado a una carga de trabajo para poder apropiarse de tu plusvalía, del fruto de tu trabajo, ¿no? Y el desarrollo de fuerzas productivas, claro, es la contradicción. Cada vez son más colectivas, las fuerzas productivas nunca han sido tan colectivas y tan sociales, y sin embargo, cada vez el fruto de ese trabajo cada vez está en menos manos y cada vez es más privatizada, ¿no? Que es algo que ya señalaban Marx y Engels. Coral, antes tú mencionabas que la dialéctica explica cómo la materia está en continuo movimiento, continuo dinamismo, ¿no? Que la contradicción es lo que hace fomentar los cambios, ¿no? Que ahora mencionaba Celia en la cuestión, ¿no? de las fuerzas productivas. Y esto es así para la economía, ¿no? Para la historia, etc. No obstante, hubo algunos, ¿no? que planteaban que Marx y Engels eran deterministas, ¿no? En el sentido de que para ellos solamente importaba el factor económico y que esto era lo fundamental de forma exclusiva. Desarróllanos un poco más esto. Y una pregunta, ¿qué relación guarda esto con la lucha de clases? Bueno, hubo muchos que tergiversaron el marxismo ya en la época de Marx y Engels, y ahora también. Escuchamos a muchos supuestos, ¿no? teóricos marxistas y demás que cuando escuchas lo que dicen, madre mía, ¿no? Sí, parece que no habéis leído mucho, o si lo habéis leído no lo habéis comprendido. Evidentemente Marx y Engels no decían que el único factor importante era la economía. De hecho, la mejor manera de conocer lo que decían Marx y Engels también es leyendo sus propios materiales, sus propios escritos. Marx y Engels lo que planteaban es que la naturaleza, las ciencias naturales, tienen una historia y que la humanidad, los seres humanos también tienen una historia, que es la historia de la lucha de clases. Como decía Celia antes también, es que claro, esto fue un descubrimiento fundamental. Fueron los primeros en poner encima de la mesa la teoría de la lucha de clases. De hecho, Engels, ¿no? y cito un fragmento, decía: fue precisamente Marx el primero que descubrió la gran ley que rige la marcha de la historia. La ley según la cual todas las luchas históricas, ya se desarrollen en el terreno político, religioso, filosófico o en otro terreno ideológico, no son en realidad más que la expresión más o menos clara de luchas entre clases sociales, y que la existencia y los choques de estas clases están condicionados a su vez por el grado de desarrollo de su situación económica, por el modo de producción, etc. Esto evidentemente no significa que la economía sea el único factor importante, sino que es uno más a tener en consideración. De hecho, Engels ¿no? Y creo que la mejor manera pues, es también citándolo, en una carta decía: según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real, ¿no? Es decir, lo material. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absurda, ¿no? Yo creo que más claro, agua. Claro, el desarrollo material, la vida material es lo que determina las transformaciones de la sociedad humana. Y que la estructura económica es lo que explica la superestructura social, ¿no? Lo que Borja decía antes también, ¿no? ¿Qué es la superestructura? Pues
pues las leyes, el Estado, la Constitución, la religión, las ideas también, ¿no? de cada periodo histórico. Pero que explica el marxismo que a su vez la superestructura tiene también una influencia en el curso de las luchas históricas y muchas veces determinan su forma. Pues claro, no es lo mismo una lucha sindical bajo una dictadura militar, ¿no? que bajo una democracia burguesa. Y Marx y Engels, antes hablábamos, ¿no? Decías tú las dos palabras, el materialismo dialéctico. Pero claro, Marx y Engels aplicaron el materialismo dialéctico también al conocimiento de la sociedad humana, ¿no? Es decir, no simplemente se quedaron en el estudio de, no sé, de la naturaleza, de las plantas, del universo, ¿no? Sino que fueron también a estudiar la sociedad humana. Pero la sociedad humana es un fenómeno particular. ¿Y por qué? ¿No? Y Marx y Engels dieron respuesta a esa pregunta, porque en el centro están los hombres, están los seres humanos dotados de conciencia, ¿no? Eso es lo que diferencia a la sociedad humana de otros fenómenos de la naturaleza, porque los seres humanos pues no nos limitamos a simplemente sufrir pasivamente la influencia de la naturaleza, obramos sobre la naturaleza, transformamos la naturaleza y al mismo tiempo, ¿no? que vamos en esa dirección, pues nos transformamos a nosotros mismos. Claro, esto es realmente el materialismo histórico, es decir, al contrario de la sociología burguesa, el materialismo dialéctico estudia la sociedad en su conjunto, como unidad, como un todo, relacionando los distintos aspectos del desarrollo de la sociedad, tratando de descubrir los nexos, tratando de descubrir las relaciones, estudiando las particularidades también para conocer las relaciones generales. Por eso el materialismo histórico es una enorme conquista del pensamiento científico y también, claro, rompe con esta idea que muchas veces, ¿no? Si nosotros pensamos en la historia burguesa, muchas veces la historia simplemente es una sucesión de fechas y de acontecimientos sin ningún tipo de relación, ¿no? Y ya está, ¿no? Va pasando. Y, hombre, pues no, hay que ver los nexos. Por eso también, claro, ahí es donde también tiene que ver con la lucha de clases, que nos permite comprender la historia, pero no simplemente como un ejercicio académico, sino comprender los nexos, comprender las relaciones para mirar hacia el futuro y poder cambiar la historia ahora. Vamos a volver con nuestra experta en economía marxista. Lenin decía que la política era economía concentrada, ¿no? Y ahora mencionaba Coral cómo Marx y Engels aplicaron el materialismo dialéctico a la sociedad humana, a la cuestión social. ¿Cómo Marx y Engels aplicaron el materialismo dialéctico a la evolución del capitalismo? O sea, ¿cómo pasa el capitalismo del libre mercado inicial a la dictadura de los monopolios y del capital financiero que vivimos actualmente y al poder omnipotente del imperialismo? ¿Por qué se producen las crisis económicas? Claro, al final el desarrollo del capitalismo implica transformaciones cuantitativas y cualitativas. O sea, ves ahí en fin, las dimensiones del materialismo dialéctico totalmente, ¿no? Al final, por ejemplo, el materialismo dialéctico que emplea Lenin en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, es lo que le hace ser capaz de determinar cuál es el papel o cuál es el lugar del imperialismo en la historia, ¿no? Y claro, lo explica como el imperialismo, una fase más del sistema capitalista, ¿no? De un orden a otro. Y hoy mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, vivimos un momento de cambio histórico absoluto, de un imperialismo sin precedentes, pero es interesante que nosotros hablamos de imperialismo completamente acostumbrados, ¿no? Es algo, en boca de todo el mundo, pero claro, Lenin escribe ese texto en 1914, un momento en el que el imperialismo estaba asomando todavía, ¿no? Se estaba desarrollando, ¿no? Y sin embargo pudo analizar con ese nivel de precisión cuál es su naturaleza, porque utilizaba esta herramienta, ¿no? del materialismo dialéctico, al igual que hoy también la usamos nosotros para definir y para analizar acontecimientos sin precedentes, por ejemplo la lucha por la hegemonía mundial al grado que vivimos ahora, la irrupción del bloque chino, ¿no? En el tablero imperialista, y no lo hacemos porque seamos muy listos y tal, sino porque también utilizamos esta herramienta para poder hacerlo, ¿no? Y claro, Marx no se hubiera podido imaginar
hasta qué punto llegaría en tiempos de Lenin el monopolio, ¿no? Pero Lenin tampoco se podría haber imaginado lo lejos que llegaría el imperialismo a nuestros días, ¿no? Y él lo resumía muy brevemente, decía: el imperialismo no es otra cosa más que la culminación del capitalismo monopolista, ¿no? Y claro, decías, ¿no? Partimos de una fase inicial, de un capitalismo en una fase inferior, ¿no? de libre competencia, de libre mercado, y a través del desarrollo de la producción a gran escala, etcétera, se transforma en un capitalismo monopolista imperialista. Es decir, la libre competencia desaparece y ya no vivimos en ese momento, ¿no? Claro, es el momento de una economía global dominada por un puñado de grandes monopolios, de fondos de inversión, de bancos gigantescos. Y claro, la pregunta pues también es cómo hemos llegado a esto, ¿no? Al final, claro, las empresas más grandes, retomando lo que explicábamos un poco antes, ¿no? Son capaces de explotar más fuerza de trabajo y por lo tanto conseguir más beneficios y desplazar también a las empresas más pequeñas, ¿no? Que al final es lo que explica también el fenómeno de la concentración de la producción. Y claro, también ves como la búsqueda incesante de mercados nuevos que explotar, tierras que colonizar para poder explotar, que son cuestiones que están detrás de las masacres que vemos hoy en día, como en Palestina o en el Congo, ¿no? Es también lo que termina con la libre competencia y claro, al final el dominio de estos monopolios también es la primera característica del imperialismo, y cuando hablamos de monopolios hablamos de algo no abstracto, sino de algo muy concreto. Por ejemplo, cuando hablamos del medio ambiente, de cambio climático, somos muy machacones con la consigna de que la solución es la expropiación de los capitalistas, pero no es por capricho, es que 4 multinacionales son las que dominan el 84% del mercado de pesticidas, otras 10 multinacionales el 83% del mercado de fármacos para el ganado, 3 empresas dominan el 60% del mercado de las semillas. O sea, es que llega a este grado de concentración, ¿no? Y también Lenin explica una idea, que es que los capitalistas no se reparten el mundo por ser malignos, sino por la obligación creada por el grado de concentración si es que quieren conseguir más beneficios. O sea, Lenin también rehuye cualquier tipo de explicación idealista, como decías antes, Coral. No somos comunistas por buena voluntad, sino que es una cuestión material, ¿no? Y al final eso, atendemos a la realidad tal y como es. Y claro, así Lenin ha podido perfilar eso, que es el imperialismo, ha estudiado a fondo el surgimiento del monopolio, pero Marx ya en su día también apuntaba al capitalismo monopolista como una consecuencia natural de la lógica del propio sistema, ¿no? Y mientras tanto, otros teóricos burgueses explicaban que no, que la libre competencia era algo eterno y era algo que había llegado para quedarse. Evidentemente también hoy en día esos mismos teóricos ahora, pues claro, evidencian, ¿no?, que vivimos en una situación completamente distinta a esa, ¿no? Claro, por ejemplo, Trotsky también señalaba el sorpaso de la libre competencia por el imperialismo como el principio del fin, ¿no? Al final, claro, ¿qué explica? Que la libre competencia entrañaba un cierto sentido, requerías una cierta habilidad para competir, también te obligaba a mejorar tus productos, a mejorar tu manufacturación para poder competir en ese sentido. Requería un cierto régimen democrático para desenvolver todo eso, ¿no? Pero el monopolio, sin embargo, no es así, es completamente parásito, requiere de regímenes autoritarios, de colonias para explotar únicamente por tu parte, y al final Trotsky decía, la última palabra en la desintegración del capital monopolista es el fascismo, y al final es también el camino que hoy en día vemos que se desenvuelve, ¿no? Entonces, claro, esta tendencia al monopolio también explicaba Lenin que no solo se da en el terreno industrial, en lo relativo a la producción de mercancías, sino que también se da en el capital financiero, ¿no? Los bancos ponen a disposición de las empresas, ¿no?, un capital para poder, pues eso, ¿no?, producir acordada, ¿no?, cobrando además un precio por ello, un interés, y de esta forma no solo se enriquece, sino que además
garantiza también a las empresas el capital necesario para continuar explotando la fuerza de trabajo, y al final, claro, se convierte también el propio capital financiero en un propietario industrial en ese sentido. Y claro, también cuando una entidad financiera adquiere un carácter monopolista, ¿no?, se transforma también en una entidad poderosísima que desplaza a bancos más pequeños, que logra obtener el grueso también del capital monetario de los capitalistas, controlando también los medios de producción, las materias primas, y jugando al final un papel decisivo también en el modo de producción. O sea, que deja de jugar un papel de intermediario a jugar un papel de dirección de la producción también. Y es lo que Lenin explica que es la fusión entre el capital financiero y el capital industrial. Y además, claro, al final el capitalismo no puede evadir sus propias contradicciones, ¿no?, en cuanto a su producción. Una producción que cada día se hace más social y global, como estamos viendo. Al final, la propiedad, el beneficio de todo esto cada vez está en manos más privadas, y de ahí surgen también constantemente las crisis capitalistas de las que hablaba Marx, Engels y demás, ¿no? La crisis de sobreproducción. Al final explicaban que son consecuencia también de las relaciones de propiedad capitalista, ¿no? Y Marx explica, por ejemplo, en una cita, cómo, irónicamente, no se cierne sobre la sociedad una epidemia de escasez o de hambre por falta de, sino todo lo contrario. Él explica, la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas, y de otra, por la conquista de nuevos mercados, la explotación más intensa de los antiguos. ¿Qué hace, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas, disminuyendo los medios de prevenirlas. Es decir, aquí solo hay parches que valgan dentro de la lógica del capitalismo, que también es algo que se ha sucedido a lo largo de la historia en estos, ¿no?, en este periodo de capitalismo más avanzado, con la crisis de 1929, o sin ir más lejos también con la crisis de 2008. Antes de pasar al turno del público, os lanzo una última pregunta, comentario a las dos. Está claro que el materialismo dialéctico se puede, ofrece una explicación científica, ¿no?, en numerosos ámbitos. Comentabais la cuestión social, la cuestión económica, etcétera. Si queréis podéis comentar ahora o en la respuesta algún ámbito más, ¿no?, donde el materialismo dialéctico demuestra su vitalidad, ¿no?, y ofrece una explicación. Pero una cuestión más, en relación a lo que citabas tú, la frase coral, ¿no?, de Marx, ¿no?, de que los filósofos hasta el momento han estudiado el mundo, ¿no?, y lo que se trata es de transformarlo. Entonces, claro, por eso el socialismo científico requiere, ¿no?, es una ciencia revolucionaria que requiere una herramienta, ¿no?, revolucionaria, ¿no?, para llevar a cabo esa consecución del socialismo, ¿no?, que es el partido, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué podéis comentar de la cuestión del partido? No sé quién de las dos quiere empezar. Pues claro, que necesitamos esa herramienta, porque la revolución es necesaria, y no solo necesaria, sino inevitable, pero si queremos que triunfe, si queremos estar preparados y preparadas para cuando llegue la revolución, porque la revolución va a llegar, estemos o no preparados, pero mejor que nos pille preparados para la batalla, pues necesitamos un partido. Marx y Engels, de hecho, se pasaron toda su vida construyendo organizaciones y también entendiendo la necesidad de construir, partidos revolucionarios, partidos socialistas de masas para eso, ¿no?, para que la revolución pues llegara a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Rosa Luxemburgo definía el marxismo con 4 palabras, ¿no?, que era el arma intelectual del proletariado, porque realmente es una teoría para la revolución, es una teoría para la acción. El socialismo científico sí es la doctrina filosófica correcta, es el método de pensamiento adecuado, pero esa doctrina necesita de la acción organizada, necesita del partido revolucionario. Yo creo que empezábamos
la conversación explicando que Marx y Engels estaban ligados a la acción de las masas, que participaban del movimiento obrero. Y no era simplemente, ¿no?, por esbozar 4 datos históricos, sino para comprender realmente en su magnitud quiénes fueron Marx y Engels y qué es realmente lo que aporta el socialismo científico. Para mí, la mejor definición de quiénes fueron Marx y Engels son las palabras que citó Engels ante la tumba de Marx. Engels solo hablaba, ¿no?, de su camarada, pero yo creo que podemos hacer el esfuerzo de, cuando cita a Marx, hablar, ¿no?, pensar en Marx y Engels. Marx era ante todo un revolucionario. Cooperar de este o de otro modo al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Marx y Engels no solo aplicaron el materialismo dialéctico a entender la sociedad, a la naturaleza, a la ciencia, lo aplicaron también la dialéctica a la construcción del partido. Y eso es lo que nos explica el por qué, como decía antes Celia, el marxismo ha sido una de las ciencias más perseguidas desde su nacimiento. Pero no es simplemente, ¿no?, por odio visceral de la burguesía, porque sí, es porque realmente tiene una vigencia revolucionaria brutal. ¿Por qué odian tanto a la burguesía también a la Revolución Rusa? Pues porque demostraron que la revolución es posible, ¿no?, que exista otro sistema. Y claro, hemos dicho muchas veces, no somos comunistas simplemente por una cuestión de ser buenas personas, que ojo, sí lo somos, porque para querer transformar la sociedad, para que no haya oprimidos y opresores y oprimidos, para que no haya explotadores y explotados, hay que tener un punto de buena voluntad. Cuando vemos lo que está pasando en Palestina, en Gaza, claro, nos hierve la sangre. Cuando vemos los feminicidios, la violencia machista, nos hierve la sangre. Y por el contrario también, cuando vemos la victoria electoral en Francia, ¿no?, que con todos los trabajadores ahí, las caras que tenían en la sede del Frente Nacional, pues claro, te alegras y aquí ves, ¿no?, también la doble cara de esto. Pero no simplemente una cuestión de buena voluntad, es el tema también de las condiciones las condiciones materiales que explican la necesidad de la revolución. Sí, la burguesía está estreñiendo, como decía ahora al final Celia, las fuerzas productivas y la humanidad hasta un punto que es totalmente insostenible. Marx y Engels explican también esta idea. La burguesía jugó un papel revolucionario para tumbar al feudalismo, pero ya no juegan ningún tipo de ese papel. Es una fuerza totalmente reaccionaria. Pero, decía Borja, ¿no?, si queréis podéis meter otros temas, pues yo los voy a meter. El marxismo realmente, los descubrimientos científicos, la historia, nos da la razón al método marxista. Y hay muchos ejemplos. La transformación del mono al hombre, ¿no?, el papel que jugó el trabajo en esa transformación, es decir, las necesidades materiales de alimentación, de adaptación al medio, fueron claves para el cambio orgánico y el desarrollo de la inteligencia, ¿no?, pasar de andar a 4 patas a ponernos erguidos, realmente era por el tema de las herramientas también, ¿no?, poder librar a las manos, y eso es lo que tuvo también un cambio brutal en el cerebro. Pues esto, que ahora hay científicos y demás pues eso, ¿no?, que conocen la materia, que en los años 70, 80 lo sacaban a relucir. Engels esto lo explica en 1870. Igual que también explica, ¿no?, los últimos hallazgos arqueológicos confirman también la veracidad de las tesis del marxismo respecto a la opresión de la mujer. Lo podremos profundizar también en el panel que vamos a dedicar al feminismo revolucionario y a la lucha LGTBI. ¿Qué explica el marxismo? ¿Qué explica Engels? Que la opresión de la mujer coincide con la aparición de la propiedad privada, cuando en el seno de la familia el hombre se convierte en poseedor y la mujer en no poseedora, es decir, cuando se establece también la dependencia económica de la mujer hacia el hombre. A finales de 2020 hubo unos hallazgos arqueológicos brutales de una mujer de hace 8.000 años, una cosa así, toda rodeada de diferentes, ¿no?, herramientas
para cazar. Que una chica, que eran los restos que encontraron de 17, 19 años, cazara grandes animales en los Alpes, tira por el suelo toda esta idea que nos han vendido, que la caza era cosa de los hombres y que las mujeres en todo caso recolectaban y se quedaban preparando los utensilios. Es decir, que nos explica que el patriarcado no ha existido desde siempre, que es algo que también los capitalistas intentan introducir. O sin ir más lejos, el universo. Hace poco se han descubierto mundos acuáticos alejados del Sol, de reciente formación, claro, de reciente formación para los números a nivel del universo, pero que también explica cómo el universo es algo dinámico, es algo que está en permanente transformación, que no es esa visión fosilizada de la naturaleza, como decía Engels, que para entender el universo, si queremos entender el sistema solar, y, en fin, y todo, hay que tener un análisis materialista, un análisis dialecto de esto, ¿no? Pero no queremos simplemente que la historia nos dé la razón o que los acontecimientos pasados y científicos nos den la razón, sino que queremos que el futuro nos pertenezca y para eso necesitamos el partido. Vale, pues la primera pregunta es también que se nos puede pasar por la cabeza es ¿qué utilidad tiene discutir esto hoy, ¿no? ¿Qué utilidad tiene discutir el materialismo dialéctico? Y es que, como decía Coral, el materialismo dialéctico es clave, ¿no? Ha sido clave en el desarrollo de la ciencia, de los descubrimientos, en fin, todo. Además, según va avanzando la ciencia, va dando precisamente la razón en toda una serie de puntos precisamente al materialismo dialéctico. Y es importante, porque nosotros estamos aquí para construir una organización revolucionaria, para construir, como decía ahora también Coral, ¿no? Pues un partido revolucionario. Y nos enfrentamos a la burguesía, que tiene diferentes formas de dominación, ¿no? Por una parte tiene, cuando la lucha de clases se agudiza, pues tiene el ejército, la policía, ¿no? Para hacer frente a la clase trabajadora, pero también tiene otras formas de dominación que son más sutiles, ¿no? Pero que son clave poder responder y podernos enfrentar ante todas estas ideas, ¿no? Y de hecho, precisamente la idea, ¿no? de que la vida no nace de la materia, sino que el alma es lo que da vida a la materia, es una de las grandes batallas que ha habido y que sigue habiendo hoy en día, en el siglo XXI, después de todos los avances científicos, ¿no? La teoría del creacionismo es una de las grandes batallas que hay que responder, ¿no? La idea de que hay un ser supremo, ¿no? Que creó el mundo y que realmente, bueno, pues el ser humano los humanos tenemos que ser obedientes, ¿no? Y tenemos que ser respecto a las reglas de Dios, que coinciden curiosamente, ¿no? con las reglas de la burguesía, para que cuando acabe nuestro infierno en la tierra, pues podamos buscar un futuro mejor, ¿no? Del paraíso en el cielo, ¿no? Y la verdad es que la burguesía se abraza a la religión precisamente no porque sí, ¿no? Se abraza como un medio también para dominar precisamente, para mantener su dominación, ¿no? de clase, ¿no? Marx decía que la religión es el opio del pueblo, y es que juega precisamente ese papel, ¿no? De desviar precisamente la atención, ¿no? Que no es ahora el momento de dar la batalla contra el orden establecido, sino que hay que mantenerse dentro de todas estas normas para poder optar, una vez muertos, a un futuro mejor, ¿no? Desgraciadamente para la Iglesia, pues todas estas teorías han quedado totalmente sobrepasadas por el desarrollo de la ciencia, ¿no? Desde Darwin, cuando desarrolló la teoría de la evolución, que precisamente ponía encima de la mesa que efectivamente el ser humano no había sido creado, sino que venía precisamente
otros antecesores hasta lo que es el propio origen de la vida, que la verdad, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Oparin, ¿no? Del origen de la vida, pero la verdad es que es un libro que es muy, muy bueno, porque pone patas arriba precisamente toda la teoría del creacionismo, ¿no? Oparin explica cómo la vida no surge por accidente, que no surge por generación espontánea, sino que surge precisamente, o sea, que no surge por la mano, por supuesto, de un ser supremo, sino que se crea sobre la base de la evolución dialéctica también de la materia. En última instancia, la vida no deja de ser una forma de organización de la materia a un nivel superior, ¿no? Toda la vida está compuesta precisamente de materia. Y que de esta forma, de la combinación de las diferentes sustancias inorgánicas, se crea la materia orgánica que genera bueno, pues, la materia que forma los seres vivos, las proteínas, los aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, a lo largo de millones y millones de años, pues se desarrolla el origen de la vida. Y él además explica en el libro cómo Oparin era un biólogo soviético, y él explica cómo este pensamiento no parte de la nada, sino él, cuando se pone a estudiar exactamente cómo pudo ser el origen de la vida, se basa precisamente en la dialéctica de la naturaleza que había escrito Engels, y sobre esta base empieza a sacar las conclusiones que luego plantea, ¿no? Y es que precisamente durante también la propia burguesía intenta una y otra vez plantear una idea, ¿no? El capitalismo es el único sistema posible, igual que el capitalismo es el único sistema posible, pues hay toda una serie de leyes que son eternas y que están por encima del ser humano. Entre otras cosas, pues está el tema de la moral también, ¿no? Que es uno de los puntos que también utiliza la burguesía de forma diaria, ¿no? Precisamente. Los moralistas de la burguesía y sus seguidores en el movimiento obrero insisten en que hay unas reglas morales que están por encima de la humanidad, que hay que cumplir, a la vez que se ven impotentes porque la realidad pone encima de la mesa que todas esas reglas morales saltan, ¿no? Fuera de las condiciones normales, pues saltan una y otra vez, ¿no? La regla de no matarás, ¿no? Trotsky decía, cuando escribe en su Moralidad Nuestra, él habla de las condiciones normales. Hoy, en un capitalismo en crisis como el que vivimos, las condiciones normales son las que a lo mejor en otros momentos históricos eran anormales. La regla de no matarás se convierte en el matarás todos los días, ¿no? Ahí está el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, pues bueno, durante todo el siglo XXI, todos los años del siglo XXI, los 24 que llevamos, pues ha estado permanentemente en guerra, ¿no? Y desde luego esta idea, ¿no? de esa moral absoluta, ¿no? Que está por encima del bien y del mal, se pone en cuestión en la medida también que la lucha de clases, pues que el enfrentamiento de la lucha de clases se agudiza cada vez más, ¿no? Al final, también, ¿eso qué significa? Que nosotros somos amorales, que no tenemos, que no existen reglas morales, ¿no? Pues evidentemente todas estas reglas morales, claro que existen. Lo que pasa es que también uno de los debates que se pone encima de la mesa con el tema de la moral permanentemente es el tema de si el fin justifica los medios, ¿no? O no. Además, esa simplificación de si el fin justifica los medios o no se utiliza de forma sistemática también, pues para precisamente acusar a los marxistas de que efectivamente que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, ¿no? para acabar con cualquier atrocidad, para acabar con la burguesía. Y nosotros también tenemos que decir que la relación que hay entre los medios, ¿no? y el fin es una relación también dialéctica. El fin justifica los medios siempre y cuando sirvan para hacer avanzar la conciencia y la cohesión de nuestra clase, ¿no?
Por ejemplo, y ya voy acabando, ¿no? Pues el terrorismo individual es un gran ejemplo de todo esto, ¿no? Es decir, el asesinato de ciertos elementos del régimen burgués en condiciones habituales, también la experiencia histórica ha demostrado que lejos de hacer avanzar la conciencia y la confianza en las propias fuerzas de las masas, se convierte en su contrario. Que cualquier medio, además, que sustituya la acción consciente de las masas se ha mostrado no solo impotente, sino que además allana el camino para la represión del Estado contra la vanguardia de los trabajadores. Pero, en cambio, en ciertas circunstancias, este terrorismo individual sí puede jugar un papel progresista, por ejemplo. Si en el contexto de la guerra, de los años 30, de la guerra civil, se hubiera organizado el asesinato, por ejemplo, de Franco y del Estado Mayor del ejército franquista, por supuesto que hubiera jugado un papel extraordinario en la lucha contra el fascismo, ¿no? Y lo mismo podemos decir de otras muchas cosas, de la violencia, ¿no? Que en la lucha de clases la acción de un pequeño grupo que pretende sustituir a las masas puede jugar un papel en un momento determinado tremendamente negativo, pero la defensa, por ejemplo, pues de un piquete, ¿no? En una huelga respecto a la represión de los trabajadores, pues se convierte precisamente en todo lo contrario, ¿no? Y ya acabo con una idea, ¿no? Que comentaba al principio. Mientras que al final una ínfima minoría de la sociedad vive en unas condiciones paradisíacas, condenan a la mayoría de la clase trabajadora a una vida de miseria y explotación. Por eso, los clérigos intentan convencernos de que tras el sufrimiento de la mayoría de la sociedad, cuando muramos, si hemos cumplido con sus intereses, conseguiremos llegar al paraíso. Los marxistas nos rebelamos contra esto. No hay ningún paraíso después de la muerte. Tenemos que luchar por construir un partido revolucionario que sea capaz de dirigir a la clase obrera a tomar el cielo por asalto y construir aquí en la tierra un paraíso con la transformación socialista de la sociedad. Sí, a ver, yo quería comentar un poco, bueno, pues lo comentaban las compañeras, el marxismo es una ideología muy potente, muy poderosa para la clase trabajadora. Precisamente por eso hay una intención evidente por parte de la burguesía de evitar que la clase trabajadora conozca, comprenda y aplique las ideas del marxismo, y a lo largo de la historia las mentes más brillantes han tratado, al servicio del capitalismo, han tratado de refutar las ideas del marxismo sin ser capaces de hacerlo, y en lugar de eso pues lo que hacen es, bueno, pues que generan todo tipo de ruido, de teorías confusas, etcétera, para explicar cosas que desde la perspectiva de la clase trabajadora las ideas del marxismo explican muy bien, ¿no? Y hay ideas además que son sencillas, como, bueno, aunque el palabra sea complicado o sea raro, como por ejemplo la plusvalía, que en realidad son sencillas de entender, no son muy complicadas de entender. La compañera Celia la explicaba perfectamente. Es la diferencia entre el valor creado por el trabajo humano y el coste que tiene ese trabajador, ¿no? Esa plusvalía, entender que un trabajador entienda qué es la plusvalía, es importante no solo desde una perspectiva intelectual, es importante en el día a día, es importante para la vida concreta, ¿no? Para empezar, entender la plusvalía ayuda a entender cosas como que, por ejemplo, cuando hay una mejora de la tecnología en un sector, o cualquier tipo de mejora que no sea solo tecnológica, que implique un incremento de la productividad del trabajo, eso no solo no debería de ser un problema, sino que es una oportunidad para que los trabajadores mejoremos en nuestras condiciones materiales de vida. Es decir, que en menos tiempo de trabajo seamos capaces de generar más valor, más riqueza, es una oportunidad formidable para que los trabajadores le dediquemos menos horas de nuestra vida al trabajo y podamos dedicarle más horas de nuestra vida a muchas cosas que son 1000 veces más importantes que el trabajo, ¿no? Y yo pongo un ejemplo concreto de por qué es importante entender este tipo de ideas que son sencillas, que no son complicadas y que contribuyen a entender bien la mierda de vida que nos obliga el capitalismo a vivir. Yo trabajo en un astillero público en donde en los años 70 trabajaban aproximadamente 12.000 trabajadores. Eso significaban unos casi 30 millones de horas de trabajo al año por parte de estos trabajadores. Hoy en día en el astillero, en ese mismo astillero, trabajamos unos 5.000 trabajadores y trabajamos unos 9-10 millones de horas de trabajo al año. Es decir,
la necesidad y hacemos lo mismo que se hacía hace 40 años. Bueno, lo mismo no, bastante mejor en el sentido de que los buques que se fabrican hoy en día son infinitamente mejores que los que se fabricaban en los años 70. Es decir, ha habido un incremento de la productividad brutal, es decir, con la tercera parte del trabajo que en los años 70 se hacía un buque, hoy pues hoy lo hacemos con la tercera parte de trabajo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Eso significa que los trabajadores trabajamos la tercera parte de la jornada laboral o cobramos el triple de salario de lo que se cobraba en aquella época. Pues mira, justo no, o sea, no es así. Es decir, sí, ha bajado un poco la jornada laboral, porque estamos hablando de que en los años 70 se trabajaban casi 50 horas y tal, ahora se trabajan 40 horas en el astillero público. Quien trabaja en la principal, quien trabaja en la industria auxiliar ya sabe cómo funcionan estas cosas, probablemente siguen trabajándose las 50 horas y tal, ¿no? Pero sí que es verdad que no ha habido una reducción drástica de la jornada laboral. Estamos hablando de una caída de 2/3 de la necesidad de horas de trabajo y no hay una caída de 2/3 de la jornada laboral. Entonces, bueno, pues puedes decir, bueno, pues entonces habrá incrementado el salario. Bueno, pues tampoco. Es decir, simplemente hoy en día en el astillero público donde yo estoy, pues la gente gana pues 1.200 euros cuando entra a trabajar. Algunos ni siquiera llegan a eso. Y en el mejor de los casos, la gente que gana salarios más altos, pues gana salarios de 2.700 euros. Claro, a lo mejor alguno, precisamente por cómo están las cosas en el mundo en general, puede pensar que, hombre, no son salarios tan malos, ¿no? Entre 1.200 y 2.700. Bueno, pues solo para que se ponga en contexto, porque a lo mejor alguien no hizo el cálculo, pero es sencillo. En el año 2000 había un concepto, los más jóvenes no lo conocéis, pero había un concepto que era el del mileurismo, que era un concepto de... O sea, los trabajadores, cuando empezábamos a trabajar y ganábamos 1.000 euros, en el 2002, considerábamos que era un salario bajo. Y utilizábamos el término mileurismo de manera despectiva y todo el mundo aspiraba a ganar 1.500 euros. Os estoy hablando del año 2002. Si tú a un salario de 1.000 euros del año 2002 le aplicas el IPC, el salario que te sale son 1.800 euros. 1.800 euros nosotros en aquella época consideramos que era una mierda de salario. Hoy en día yo creo que a muchos trabajadores les encantaría ganar ese salario. Pero es que los 1.500 que considerábamos que era un salario, bueno, digno, o sea, tampoco pensábamos que era la hostia, era un salario digno, pues son los 2.700 euros que hoy apenas casi ya nadie gana en Navantia, ¿no? Entonces, claro, se da la circunstancia de que la productividad se dispara al triple o más del triple y al mismo tiempo eso no tiene una respuesta ni en reducción de la jornada laboral, ni en mejora de los salarios, sino todo lo contrario. Lo que hay es un empobrecimiento real de los trabajadores y todo esto además, por cierto, un matiz, cuando hablamos de, cuando os digo que los 1.000 euros son 1.800 euros de hoy en día, lo digo en relación al IPC, que es un indicador lamentable de lo que es la vida, es decir, es un muy mal indicador de cómo evoluciona la vida de las familias trabajadoras. Solo un dato. Para que nos demos cuenta de eso, entre el año 2020 y el año 2023 el IPC ha aumentado un 15,5%, que ya está bastante bien, ¿no? Un 15,5%. En ese mismo periodo, la cesta de la compra se ha incrementado un 47%. Es decir, la cesta de la compra, que representa entre la quinta y la cuarta parte de cualquier economía familiar, ha crecido 3 veces más que el IPC, con lo cual ese dato que daba antes de los 1.800 euros en realidad habría que aumentarlo. Y es un dato bastante conservador. Entonces, claro, todos estos elementos, claro, te llevan a sacar la conclusión de que efectivamente, es decir, aquí no hay una correlación entre que mejore la productividad y mejoren las condiciones de los trabajadores. Por cierto, otro dato en concreto nuestro, de los astilleros, para que se vea que esto es un proceso continuo, que no termina nunca, el proceso de empobrecernos a los trabajadores, ¿no? En el año 2017... Las masas salariales son la suma de todos los salarios que se pagan en una empresa, ¿no? Las masas salariales del astillero en el que yo trabajo eran algo más de 90 millones de euros al año. Hoy en día son 60 millones de euros al año. Es decir, que todos estos datos que acabo de decir así un poco rápidamente no son ninguna cosa planteada para que me encaje el argumento. Es decir, que cuando tú te vas a los datos que cantan más claramente, que son las masas salariales, ves cómo hay un empobrecimiento de más de un tercio en los salarios y se sigue produciendo lo mismo.
porque ese es el punto, se sigue produciendo lo mismo con un tercio de empobrecimiento en un poco más de 7 años. Es decir, no me voy a remontar ahora a los 70, en 7 años ha pasado eso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, que los trabajadores en un astillero público, y insisto en lo de que es público, porque además eso se da bajo un gobierno progresista, etcétera, etcétera, no veamos ninguna correlación aparente, bueno, ni aparente ni no aparente, ninguna correlación positiva entre que aumente la productividad y que los salarios y las condiciones de trabajo mejoren, solo tiene una explicación, y es entender bien el concepto de la plusvalía, que es muy fácil de entender, como decía, y es que lo único que genera valor en el mundo es el trabajo. Bueno, voy a corregir, es decir, la naturaleza también genera valor, pero lo único que no sea la naturaleza que genera valor es el trabajo humano. Riqueza, es el trabajo humano. Y por tanto, lo único que le puede proporcionar beneficio a los capitalistas es apropiarse del trabajo humano que hacemos los trabajadores. Y por tanto, las mejoras de la plusvalía que se produce como consecuencia de las mejoras de la productividad es un campo de batalla formidable entre los capitalistas y los trabajadores para que mejoren o bien los salarios o bien los beneficios patronales. Por tanto, evidentemente, entender los procesos de empobrecimiento no exigen entender qué es la plusvalía, ni exigen conocer estos datos. Basta con que no vivas en una realidad alternativa y vas a padecer los empobrecimientos en tu día a día. Pero entender qué es la plusvalía, entender que disputar esa plusvalía, primero, que la generamos nosotros y que hay que disputársela a los capitalistas, sí que es importante si queremos revertir el proceso de empobrecimiento al que nos está sometiendo permanentemente los capitalistas, porque evidentemente es esa riqueza que nosotros generamos la única fuente que tienen ellos de enriquecerse. Entonces, bueno, pues evidentemente si queremos acabar con el empobrecimiento aquí y ahora y sobre todo en el futuro, hay que pelear la plusvalía aquí y ahora y hay que eliminar el elemento que lo distorsiona absolutamente todo, que son los capitalistas, que su único papel en la producción es apropiarse de la riqueza que genera la clase trabajadora. Buenas. Bueno, pues como todos podemos percibir, el clima está cambiando y cada vez hace más calor, ¿no? Tanto que en las primeras semanas de junio ha habido una enorme ola de damnificados en México, en la Meca o en Nueva Delhi a causa de las altas temperaturas. Y recientemente, hace unos meses, se evidenciaba que la zona del planeta donde más están creciendo los incendios forestales actualmente es la zona del Ártico, ¿no? Además, si el pasado lo hemos conocido como la edad de piedra, la de bronce o la del hierro, pues en el futuro nos van a conocer como la edad del plástico. Está todo rodeado de plástico. Hay plástico, nanoplásticos y microplásticos en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en la atmósfera a 2000 metros de altura, en el agua de lluvia. Se ha encontrado el microplástico en nuestra sangre, dentro de las células, en las placentas y en la leche materna, ¿no? Y aparte de esto, también el cambio climático es una causa de gran inestabilidad política y social. Particularmente destacado el fenómeno de los refugiados climáticos. En 2022 se estimaba que más de la mitad de los desplazamientos del mundo tiene como última causa un desastre ecológico. Se considera que son más actualmente los desplazados por esta causa que por las guerras o por las dictaduras, aunque en muchos países afectados la verdad es que es difícil separar unas cosas de las otras, ¿no? Y en este contexto, el reformismo ecológico pues sigue intentando hacernos creer que efectivamente el capitalismo es conciliable con el medio ambiente y que otro capitalismo es posible, ¿no? Y además esto se utiliza como pretexto para seguir invirtiendo enormes cantidades de dinero público en las multinacionales de siempre, ¿no? A través de incentivos a la economía verde y de los bonos verdes. Pero nosotros los marxistas pues somos muy conscientes de la causa climática, ¿no? No es para nosotros una causa ajena, como tampoco lo fue para Marx y para Engels, ¿no? Y además su conciencia ecológica procedía de una comprensión materialista del mundo y también de sus reflexiones sobre la teoría del valor, la propiedad y la enajenación del trabajador. De hecho, una de las principales tareas para la construcción del capitalismo fue extirpar al hombre de la naturaleza, y además una de estos mecanismos fue a través de la expropiación de los bosques comunales, de la tierra comunal y la privatización del suelo.
De esta forma se tipificó como un robo lo que los campesinos, el uso de los bosques que hacían los campesinos desde tiempos remotos, ¿no? Y se obligó a acceder a la caza, a los frutos y a la madera que de antes pues, obtenían de forma natural por medio del mercado. Y de esta forma, pues además se les obligó, se les presionó a las filas del trabajo asalariado para poder subsistir. Y desde este punto de vista, Marx definió el medio ambiente como el cuerpo inorgánico del humano, ¿no? Entendiendo perfectamente cómo hay una interrelación material y dialéctica entre la persona y su medio, ¿no? Y además estableció que una de las naturalezas, la naturaleza del hombre, es su capacidad para transformar ese entorno, pero que hay una gran diferencia en cuando uno lo hace de forma libre y cuando uno lo hace de forma explotada, ¿no? Digamos que en condiciones naturales el ser humano trabaja por y para sí, y además en la medida en que lo hace dentro de una sociedad se realiza personalmente en un entorno social, ¿no? Porque ningún trabajo es únicamente para ti mismo, sino que es para la gente, ¿no? De la que te rodeas y de la sociedad en la que vives. Sin embargo, los capitalistas convirtieron el trabajo en una cosa automática, repetitiva y completamente contraria a la voluntad del trabajador. Pasamos de trabajar para nosotros a trabajar para el capitalista, y para nosotros no queda nada más que unas pocas horas del día, al final del día, cuando termina la jornada. Y de esta forma se nos arrebató nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, toda creatividad, y se produce lo que más se entendía como la alineación del trabajo asalariado, que no es otra cosa que eso, que la transformación de la vida del trabajador en una cosa infeliz y miserable que ya no le pertenece a él mismo. Y de esta forma es como concibe la alineación social del trabajo asalariado con su alineación también natural, ¿no? Y por otro lado, hay otro elemento que es la gran contradicción entre lo que la naturaleza le regala a la sociedad de alguna forma y lo que el capitalista explota. En la medida en que los capitalistas también forman parte de la sociedad, regala a los capitalistas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es el ciclo del carbono. La naturaleza nos regala los combustibles fósiles y además nos regala atrapar el CO2 que se emite. Pero en su búsqueda sin límite de beneficios, los capitalistas pues llevan todas las relaciones naturales al límite y las destruyen y llevan a un colapso ecológico de todos los procesos uno tras otro. En este caso, con unas tasas de emisión de CO2 que dan lugar al efecto invernadero y al calentamiento global. Esto es lo que Marx, en definitiva, definió como la ruptura metabólica de la naturaleza, y que la analizó muy especialmente con la explotación del suelo en base a las investigaciones de un agrónomo, creo que se llamaba Rufus o algo por el estilo, y que bueno, lo que él analizaba es que bajo el capitalismo la explotación del suelo conducía a la infertilidad del suelo, pero además tenía una contracara, que era la acumulación de la población en las ciudades, que daba lugar a un entorno completamente insalubre, porque todos los desechos que en otro momento volvían al suelo y lo refertilizaban, pues en las ciudades pues acumulaban sobre todo heces de animales y de personas que convertían el entorno, sobre todo los barrios obreros, en fuente de enfermedad, ¿no? Y hoy pues no se acumulan heces en nuestras calles a ese nivel, pero evidentemente el fruto, la esencia del fenómeno sigue estando presente. Lo que se acumula es la polución y todo tipo de residuos y de basura que sigue dañando nuestra salud, ¿no? Y esto, que fue un problema muy novedoso en la generación de Karl Marx, pues hoy es un problema muy viejo que sigue sin solución. Y este conflicto de intereses, en el fondo, también es lo que explica que no podemos confiar en los capitalistas para las tareas ecológicas. Por este motivo, cuando la industria petrolera predijo con mayor precisión el calentamiento global que la propia NASA, lo que hizo fue invertir miles de millones de euros en una campaña de desinformación, en inventar informes, artículos científicos y discursos públicos rebatiendo la existencia del calentamiento global. Y ya Marx dijo que, bueno, hace más de 100 años estableció que los capitalistas siempre buscan a estos problemas soluciones tecnológicas, pero como no abordan la causa última, pues lo único que hacen es postergar el problema y alargarlo en el futuro.
Y al final, pues eso, ¿no? Que en la búsqueda de beneficio, la búsqueda de beneficio, además, la degradación medioambiental no solamente cumple o es una consecuencia de la búsqueda de capital, sino que además también es la base para amplificar nuevas expansiones de capital, ¿no? Por ejemplo, ahora con todo el tema del deshielo del Ártico, pues se están frotando las manos por las nuevas rutas comerciales y las posibilidades de explotar nuevos recursos naturales. Y mientras se da un lavado verde a esta dictadura gris de los monopolios, pues el marxismo ha sufrido una campaña de desprestigio tremendo, ¿no? Y de difamación desde determinados sectores de la izquierda, desde el ecologismo prosistema y algunos ecosocialistas que han cedido también a esta presión ideológica, ¿no? Y esta campaña ha consistido fundamentalmente en descontextualizar lo que Marx llamó el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Y se la ha vinculado con el industrialismo desbocado de la Unión Soviética y con la destrucción del Mar de Aral y con Chernóbil, ¿no? Y bueno, evidentemente Marx no defendió esto, ni esto representa la realización de las ideas del marxismo. Por el contrario, más de lo que hablaba era de reducir la jornada de trabajo, como acabamos también de escuchar, y de planificar la economía para producir lo necesario y distribuirlo de forma racional y acabar con las crisis de sobreproducción que causan crisis económicas y ecológicas, de trabajar menos y utilizar ese tiempo para tener una vida que merezca ser vivida y equilibrar las relaciones entre la ciudad y el campo. Y para eso es indispensable, pues, la abolición de la propiedad privada, ¿no? Y bueno, por ir acabando, claro, la cuestión, el eje central con el que quiero terminar es que es inútil convencer a los capitalistas de que se hagan verdes, porque con ello tendrían que renunciar a sus aspiraciones de acumular más y más capital y entonces dejarían de ser capitalistas. Nunca van a aceptar un umbral a partir del cual pues acepten de buen grado el decrecimiento de la economía, por así decirlo, ¿no? La tarea del movimiento ecológico es, ante todo, confrontar los intereses de los monopolios, derrocarlos y en ningún caso convencerlos. Por eso la principal tarea del movimiento ecologista, desde nuestro punto de vista, es luchar por el socialismo. Pues Celia explicaba bastante claramente, ¿no? Yo creo que muy bien muchos de los rasgos que caracterizan al imperialismo. Yo voy a hablar un poco más también sobre el tema del imperialismo, ¿no? Bueno, ya Marx y Engels en el Manifiesto Comunista explicaban que una diferencia entre el modo de producción capitalista y todos los anteriores es que el capitalismo, como también se explicaba, solo puede existir mediante la lucha de cada capitalista individual por elevar lo máximo posible la tasa de ganancia, ¿no? Y por extender sin límites la producción. Esto significa que, a diferencia de los sistemas anteriores, es un sistema que necesita constantemente rebasar las fronteras estatales y lanzarse, bueno, pues como vemos todos los días, a la conquista de mercados, fuentes de materia prima, mano de obra más baratas por todo el planeta, ¿no? En el imperialismo, el libro de Lenin, pues explica los rasgos definitorios. Uno de ellos, el primero, que explicaba también Celia, es cómo esa competencia de miles de empresas buscando el máximo beneficio, ¿no?, que caracteriza los primeros pasos del capitalismo, de una manera inevitable lleva a la concentración, ¿no?, se convierte en su contrario, ¿no?, partiendo de la dialéctica, lleva a la concentración de la producción y el capital en unos pocos oligopolios, ¿no?, que además conforman alianzas que imponen sus intereses, leyes y precios, como también explicaba Javi, explicaban los compañeros, a los trabajadores, los consumidores y, en última instancia, a toda la humanidad, ¿no? Se daban datos respecto a la concentración del mercado, ¿no?, las multinacionales. Si vemos, hay un dato brutal, ¿no? En estos momentos, 337 corporaciones multinacionales controlan el 80% del valor de las acciones a nivel mundial, ¿no? Y solo 147 poseen más del 40%, ¿no? Como también se explicaba, ¿no?, esta concentración tan brutal del capital es inseparable de otro rasgo definitorio, ¿no?, del imperialismo, que es el desarrollo monstruoso del capital financiero, ¿no? Yo creo que lo vemos todos los días, lo vemos con los desahucios de las familias, lo vemos como los bancos, que en el principio del sistema eran unos simples intermediarios, hoy se han convertido, pues, en los gigantes que todos conocemos, gigantes que dominan la economía de los países, que deciden el cierre, el traslado de empresas, incluso de sectores enteros, y que deciden las políticas de los propios gobiernos, ¿no? Lo vemos todos los días mediante los créditos, la especulación con los intereses de la deuda que, por cierto, ¿no?, en este capitalismo monopolista se ha convertido en un campo de negocio en sí mismo, ¿no? Lo vemos constantemente, bueno, pues especulando con las deudas de los países y generando, ¿no?, una inestabilidad global del sistema, como
sin ir más lejos, evidenció la crisis de 2008-2009, ¿no? Asociado a todos estos, otro rasgo que define al imperialismo, que también lo explicaba Lenin y que hoy alcanza niveles extraordinarios, es la fusión del capital financiero con el Estado capitalista, ¿no? Lenin, de hecho, definía esta época en la que vivimos como la época del capitalismo monopolista de Estado, ¿no? Y esta fusión la vemos todos los días en la superestructura política de la que antes hablábamos, en los gobiernos, ¿no? Es constante ver el trasiego, ¿no?, de presidentes y ministros de los gobiernos a los consejos de administración y viceversa, ¿no? Que se lo expliquen a Felipe González, a José María Aznar, o bueno, a un nivel más modesto, incluso a Alberto Garzón, ¿no?, cuando salió del gobierno, que tenía las posibilidades de prosperar en la empresa privada, agradeciéndole pues que no había hecho una política muy comunista que dijésemos, ¿no?, desde el gobierno. Bueno, estas conexiones, en realidad, pues no las descubre Lenin, quiero decir que habían sido descritas por muchos economistas burgueses, ¿no? Pero Lenin, aplicando las leyes del materialismo dialéctico, plantea dos aspectos esenciales en los cuales es imposible comprender cómo funciona el imperialismo, ¿no? Y con ello destroza además los delirios teóricos de muchos de esos mismos economistas capitalistas o de teóricos reformistas como Kautsky, que aunque pueda parecer increíble, pues lo que decían es que precisamente, ¿no?, el hecho de que el capitalismo concentrase cada vez en menos empresas la producción y el capital podía permitir regular mejor el sistema, ¿no? Bastaba, y esto no es tan ajeno a los delirios que escuchamos hoy en día, con llegar al gobierno y convencer a los capitalistas de que, bueno, pues la estabilidad, los acuerdos diplomáticos, la paz social son preferibles a las crisis, las guerras o la lucha de clases, ¿no? Ya digo que estos delirios no son tan lejanos en el tiempo, ¿no? Los vemos todos los días cuando se apela a la ONU pues, para resolver el genocidio sionista en Gaza, o cuando se apela a la multipolaridad, o cuando nos prometen que la forma de regular los excesos del capitalismo es a través del BOE y del Parlamento. Claro, Lenin desmonta esto explicando, en primer lugar, que efectivamente, ¿no?, el desarrollo de una economía mundial, el desarrollo de una división internacional del trabajo, la interconexión entre todas las economías, permitiría potencialmente poder planificar la economía globalmente, ser mucho más eficientes, en fin, ahorrar, ¿no?, y resolver toda una serie de problemas. ¿El problema cuál es? Que en la medida en que esos monopolios siguen en manos capitalistas, el resultado no es más regulación ni más control, sino todo lo contrario, más anarquía de la producción, la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la existencia de fronteras nacionales y los choques entre las propias potencias que concentran el poder, ¿no? Lenin explica, mientras exista el capitalismo, la lucha por los mercados y las áreas de influencia va a seguir existiendo, ¿no? Con esto contesta a los reformistas, pero también contesta a algunos marxistas que defendían en ese momento equivocadamente que en la medida en que el mundo ya estaba repartido, ya no quedaban más colonias que conquistar, pues el capitalismo podía entrar en una especie de fase terminal, no en una crisis final. Claro, Lenin lo que explica es precisamente porque las multinacionales tienen una base nacional y porque necesitan, como empresas capitalistas que son basadas en la búsqueda del máximo beneficio, aumentar cada vez más la tasa de ganancia, la competencia por los mercados, por las áreas de influencia, no solo no se detiene, sino que continúa y provoca que vaya cambiando la correlación de fuerzas entre esas potencias, lo cual hace inevitable nuevos repartos, ¿no?, al cabo del tiempo. Lenin lo explica muy bien en el imperialismo, que yo creo que es un libro que tenemos que leernos todos, ¿no?, para poder profundizar. Y cuando dice el capital financiero y los trusts, esas alianzas, ¿no?, que forman los capitalistas, no disminuyen, aumentan las diferencias en el ritmo de crecimiento entre las distintas partes de la economía mundial. Y dice Lenin, una vez ha cambiado la correlación de fuerzas, ¿qué otro medio hay bajo el capitalismo para resolver las contradicciones que no sea la fuerza? Esto es lo que vemos ahora en este mismo momento con el ascenso de China frente a la decadencia de Estados Unidos, ¿no?, y la formación de nuevos bloques con antiguos aliados cambiando de bando, ¿no? Solo puedes entender este proceso partiendo del análisis del imperialismo que hace Lenin, ¿no? De hecho, lo hemos explicado, la necesidad de los capitalistas estadounidenses y europeos en un determinado momento para hacer frente a la propia crisis del sistema de nuevos mercados, mano de obra, materia primas más baratas, les llevó a trasladar masivamente inversiones y empresas a China, ¿no? Aquí tenemos operando de nuevo las leyes de la dialéctica, ¿no? Ese fenómeno, la cantidad se transformó en calidad, ¿no? Pequeñas transformaciones económicas acumuladas durante años en la economía china, que no tengo tiempo para explicar, bueno, millones de campesinos afluyendo a la industria productiva, tecnología y tal, produjeron un cambio tal en la economía que transformaron a China en su contrario, ¿no? Una vez más la dialéctica, de receptor de capitales estadounidenses y europeos a la economía capitalista más pujante del planeta que hoy le supera, ¿no?
Claro, frente a todo esto oímos hablar muchas veces de desglobalización. Lo que tenemos no es desglobalización, ¿no? Una vez más tenemos que recurrir a la dialéctica. Es una idea que también explica el marxismo en la dialéctica, unidad y lucha de contrarios, ¿no? Y transformación de unos en otros. Es decir, tú lo que tienes es una pugna, vida o muerte, entre el bloque imperialista liderado por China y el liderado por Estados Unidos, ¿no? Una pugna en la que se está imponiendo cada vez más China, ¿no? Este proceso ha experimentado ya 3 puntos de inflexión, que también los hemos explicado, ¿no? La gran recesión de 2008, la pandemia y la propia guerra de Ucrania, ¿no? En todos ellos China ha salido notablemente fortalecida frente a sus rivales, ¿no? Claro, ¿en qué se concreta esta unidad de contrarios? Bueno, China en estos momentos genera el 35% de la producción industrial mundial. Claro, esto crea vínculos con todas las demás economías, empezando por sus propios competidores. Sectores fundamentales de la burguesía estadounidense mantienen inversiones en empresas chinas o dependen de proveedores radicados en China que a corto o medio plazo no pueden sustituir. Por eso no pueden cerrar las fronteras. Por eso todos los intentos de medidas arancelarias de Trump o de Biden acaban estrellándose contra un muro. A su vez, China depende todavía de los chips de algunos de sus competidores o de los mercados estadounidenses y europeos para seguir expandiendo su producción. Lo está intentando reducir, ¿no? O sea, ampliando sus inversiones a África, Oriente Medio, Latinoamérica, pero eso lo que hace es que Estados Unidos no puede entregar esas posiciones sin lucha y, bueno, y actúa como un animal herido. También lo hemos explicado, cada zarpazo que da vuelve a mostrar su decadencia y provoca más caos e inestabilidad en el sistema. En definitiva, estamos en una materia que se va a prolongar por todo un periodo histórico y que no tiene solución, que sus secuelas inevitables son las crisis, las guerras y la barbarie. El ejemplo más brutal de esa barbarie lo tenemos hoy mismo con el genocidio sionista en Gaza, donde lo hemos explicado. La locura de la limpieza étnica tiene una base material, que es los intereses de un montón de especuladores que en un país como Israel, con la burbuja financiera más inflada del mundo, pues se frotan las manos esperando ver cómo especulan con todas esas tierras que le están quitando sangrientamente al pueblo palestino, por no hablar de los negocios de todo tipo, que, bueno, en la reconstrucción, planes que ya están preparando y donde también participan los capitales europeos, estadounidenses, por cierto, también los capitales chinos, y eso también explica, pues, que las palabras de condena no se traduzcan en hechos, ¿no? Bueno, ya esto lo discutiremos en el punto de Gaza, ¿no? Termino con una idea, ¿no? La locura imperialista, eso se va a prolongar todavía durante un periodo con sus secuelas de barbarie y demás, pero al mismo tiempo impacta en la conciencia de millones, despertando movilizaciones de masas y bueno, pues la época de la decadencia imperialista, como estamos viendo, también es la época de la rebelión social, de revoluciones y contrarrevoluciones que abren oportunidades, pero, pues para acabar con este horror sin fin que es el capitalismo y el imperialismo. Me ha parecido muy bien y extraordinario, ¿no? la introducción que se ha realizado, ¿no? de los fundamentos teóricos del marxismo, ¿no? De la concepción materialista de la historia como la historia de la lucha de clases permanente, ¿no? Patricios contra esclavos, señores feudales contra siervos y capitalistas contra trabajadores. ¿Y cómo funciona el capitalismo? Por lo menos, pues toda una serie de elementos fundamentales y básicos. Pero creo que también tenemos que subrayar otra de las ideas esenciales del socialismo científico y del marxismo revolucionario, ¿no? Y es si es posible o no es posible acabar con esta barbarie y qué sustituye a esta barbarie. Es decir, porque la idea del socialismo todos los días, desde todos los ángulos de la opinión pública capitalista, bueno, las ideas dominantes en una sociedad de clases son siempre las ideas de la clase dominante, pero siempre se denigra y se plantea que el socialismo es una utopía. El socialismo es algo irrealizable, es una buena idea, pero, en fin, las cosas son como son. No es posible el socialismo, además. Si la gente, la naturaleza humana está intrínseca el devorarse unos contra otros, la explotación, la opresión, ¿no? Si tú pudieras, ¿no harías exactamente lo mismo que hace el presidente de Mercadona, o que hace Ana Patricia Botín, o que hace, en fin, Roig, en fin, pues esa moral, esa opinión pública, esa costumbre que se penetra, ¿no? La conciencia de los oprimidos también, a través de muchos mecanismos culturales, ideológicos, educativos, los medios de comunicación, pues permea y al fin y al cabo lo que estamos encontrando es que hay toda una izquierda gubernamental, una izquierda asimilada al sistema que también contribuye a machacar esta idea de que el socialismo es una utopía. En todo caso, una bonita idea de juventud, ¿no? Y luego ya cuando ya entras en una situación de madurez y de realismo, pues la abandonas y la arrinconas. Pues tenemos que insistir en que esto no es así. Realmente el grito de guerra de Engels, que luego popularizó Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, es una idea muy profunda.
Porque si apreciamos lo que está ocurriendo en el mundo, es que caminamos hacia la barbarie en todas sus formas y en todas sus facetas. Pues no solamente es la guerra imperialista, no solamente es la atrocidad que estamos viendo en Gaza, que es una atrocidad planificada y consentida por parte de las democracias occidentales, porque esto es democracia, exterminar al pueblo palestino en Gaza. La destrucción ecológica que nos está llevando a la humanidad a un punto sin retorno, pero a todos los niveles. Hoy han roto los acuerdos Vox y el PP en las comunidades autónomas porque el problema son 35 jóvenes niños no acompañados de Canarias que van a ir a Andalucía o 40 que van a ir a Cataluña. O sea, a este nivel hemos llegado con estas organizaciones racistas, reaccionarias, que además dominan el panorama político en muchos países. No. Hay que decir con claridad. El problema fundamental es que esta sociedad ha llegado a sus límites. El carácter reaccionario del capitalismo está completamente comprobado. Pero al mismo tiempo lo que vemos es ¿cuándo ha habido mayor abundancia de todo en la historia de la humanidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Si tenemos abundancia de todo. Es espectacular. Los medios de producción, la productividad del trabajo, el desarrollo de las fuerzas productivas, de la economía, de la tecnología, hace posible... Os voy a contar una anécdota. Yo ahora estoy viviendo en un pueblo aquí en Segovia, se llama Siguero. Es un pueblo sin habitantes, tiene 10 habitantes. El otro día me comuniqué por vídeo WhatsApp con Seúl, con un amigo mío que está en Corea del Sur, y digo, es acojonante. O sea, desde Siguero, Segovia, a Seúl, Corea del Sur, con 10 habitantes. Pero imaginaros multiplicar todo esto por millones de hilos conductores que unen a la humanidad en estos momentos, el desarrollo de los transportes, de las comunicaciones, el desarrollo de la capacidad de ahora mismo colocar un producto en cualquier punto del planeta y está producido en el otro punto del planeta. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que las cifras oficiales de la OIT hablen de que nunca ha habido tantos trabajadores precarios, tantos trabajadores pobres que no llegan a final de mes, que estemos viendo una epidemia de desahucios en todo el planeta, que la vivienda se haya convertido en pasto de la especulación inmobiliaria en absolutamente todos los países del mundo, que estemos viviendo una creciente miseria? Por cierto, la ley general de la acumulación capitalista que decía Marx en El Capital, en una parte de la sociedad minoritaria una gran concentración de la riqueza y en una parte mayoritaria de la sociedad cada vez más pobreza, más indigencia y más pauperización. Pues la cuestión está clara. No porque no exista las posibilidades de tener un paraíso en la tierra, sino porque la propiedad privada de los medios de producción y de acumulación, la propiedad privada, es decir, en estos momentos la capacidad de una ínfima minoría de decidir qué se produce, con qué objetivo se produce y además quedarse con la parte del león de lo que se produce, es la que está determinando todos los procesos políticos, sociales y toda la destrucción que estamos viendo en todo el planeta. Entonces, con esto acabo. ¿Cómo no va a tener sentido organizar la sociedad sobre unas bases completamente diferentes? ¿Cómo no va a tener sentido? Mirad, no necesitamos trabajar 40 horas a la semana. Sí, claro, para producir valor, como decía muy bien Celia. Puede haber mucha tecnología, pero la jornada laboral no se está reduciendo, se está ampliando. Los ritmos de trabajo no se están reduciendo, se están endureciendo, porque lo único que produce valor en la sociedad es el trabajo humano, el trabajo asalariado. ¿Pero qué pasa? ¿No se podría reducir la jornada laboral en estos momentos? No a 30 horas, a 20 o a 15 horas. Por supuesto que se podría reducir la jornada laboral. ¿Y no podría liberar eso a todas las personas, a toda la gente? Disponer de tiempo para poder participar en todo el control de la vida social, en el control de la política, en el control de la economía, en la gestión de la cultura, en absolutamente todo. Por eso la cultura, la política, la gestión de la sociedad es el monopolio privado de los capitalistas. Pero tiene todo el sentido. Si verdaderamente la economía estuviese bajo el control democrático de los trabajadores y se produjera no para el beneficio exclusivo de una minoría, sino sobre la base de una economía planificada, racional, respetuosa con el medio ambiente, que el producto de nuestro trabajo fuera dirigido a resolver los graves problemas sociales que tenemos. En primer lugar, el tema de la vivienda, pero bueno, muchísimos problemas. Pues imaginaros, por supuesto, claro que conquistaríamos un paraíso en la tierra. Por eso,
La idea de Marx y de Lenin no era solamente describir el mundo, como decían, describir cómo funciona la sociedad. Claro, para cambiar las cosas tienes que conocer cómo funcionan las cosas. Pero el motivo precisamente y el objetivo del socialismo científico es ofrecer una palanca, una herramienta a través de la organización de la lucha consciente para acabar con el régimen y con el orden capitalista y sustituirlo por un orden racional, humano, que nos permita avanzar. Y eso es hoy más factible que nunca, porque la otra opción es la que estamos viendo en estos momentos, es la sinrazón, la barbarie. Por eso, sí, una economía planificada socialista sobre la base de la riqueza acumulada que ahora mismo hay, bastaría para que no en años, ni en décadas, ni en generaciones, sino en pocos años, resolver los problemas fundamentales de miles de millones de personas en estos momentos. Nada más. Pues bueno, yo creo que ha estado fantástico este panel, ¿no? Qué grandes conclusiones, ¿no? De todos estos revolucionarios, ¿no? Que ahora estudiamos. Al final, claro, una de estas grandes conclusiones, ¿no? Y con la que podemos cerrar también es con la idea de que la revolución socialista es necesaria y es un proceso consciente y que requiere de la participación de las masas oprimidas encabezadas por la clase trabajadora y sobre todo con una dirección política también que sea capaz de condensar toda esta riquísima experiencia, ¿no? que comentábamos ahora, ¿no? De disponer también de la capacidad para poder tener un programa claro, consignas, un método de lucha correcto y bueno, en última instancia, ganar a la mayoría, ¿no? de los trabajadores y de la juventud a las ideas de la revolución, que es el papel que juega un partido revolucionario, que es lo que nosotros estamos también construyendo, ¿no? Y explicando además que la victoria de la revolución al final es una tarea estratégica, no es suficiente con que haya condiciones objetivas, lo hemos comentado, ¿no? Durante todo el panel, las condiciones están ahí, pero también lo vemos todos los días, ¿no? Con los movimientos que se levantan una vez tras otra, las huelgas de trabajadores, los movimientos también de la juventud, es algo que se vivió también en momentos de nuestra historia, como en la Revolución Rusa, ¿no? Con aquella conquista y también con derrotas, ¿no? Como por ejemplo pues la Revolución Española en el 36, pero esa también es la aportación del marxismo, ¿no? Y del socialismo científico, entender la sociedad tal y como es, con sus contradicciones, y al final esto es una condición fundamental para poder tener una visión política apropiada, poder acompasarte también a los ritmos de la lucha de clases y poder tener un programa político correcto, ¿no? Que pueda acercar las ideas de la revolución a las masas. Sí, claro, yo creo que también creo que es inevitable que quienes nos consideramos revolucionarios y revolucionarias, pues a veces el desaliento, ¿no? La frustración, sentir que estás en minoría, que te enfrentas a gigantes, porque claro, quiero decirte, ¿no? La tarea histórica que tenemos por delante, que es acabar con el sistema capitalista, no es un detalle, ¿no? No es algo banal, sino que, en fin, ¿no? Que es de una importancia colosal, pues eso, ¿no? Sentir que somos pocos, etcétera. Pero yo creo que la historia de los comunistas, la historia de Marx y Engels, la historia del partido bolchevique, la historia de nuestra clase, del movimiento obrero, lo que demuestra es que hay que perseverar, que hay que tener confianza en la clase trabajadora y que en los momentos en los que se está en minoría, en los que no eres pocos, etcétera, hay que explicar pacientemente. Hay una cita de Engels, ¿no? Que dice: proletarios de todos los países unidos, solo unas pocas voces nos respondieron cuando lanzamos estas palabras por el mundo. Marx y Engels también estuvieron en minoría, pero eso no les nubló la vista, no les hizo ¿no? perder de vista que tenían que construir una organización. Y yo creo que eso también es un punto fundamental, porque construimos el partido, construimos Izquierda Revolucionaria porque queremos cambiar el mundo en el que vivimos, porque, como explicaba antes Rodrigo, sí, para la burguesía hay unas cosas, ¿no? Su moral es bastante distinta de la nuestra. Para la burguesía es normal y es totalmente razonable que mueran inmigrantes en el mar. Para la burguesía es totalmente normal que mientras ellos, en fin, ¿no? tienen miles de millones de euros, haya quienes no tengan ni para comer.
Pero claro, como para nosotros no es normal, como es un sinsentido, si tú lo piensas desde un punto de vista social e histórico, por eso construimos la organización. Porque no queremos que la humanidad termine porque el cambio climático arrase con todo. Porque no tiene sentido que los trabajadores cada vez tengan menos y un puñado de parásitos cada vez tengan más. Y claro, yo creo que también el construir la organización, el partido, es un organismo vivo, está sometido a los flujos, a los reflujos de la lucha de clases, a las presiones también de clases, de la ideología, de clases ajenas, pero por eso es tan importante la teoría, porque la teoría no es solo hablar aquí, que está muy bien, sino ponerla a prueba. La teoría se pone a prueba en la lucha de clases tal cual se da, tal cual existe, no como a nosotros nos gustaría. La teoría es una guía para la acción y al mismo tiempo la acción permite modificar la teoría, ¿no? Por eso pues estamos aquí 12, 13 y 14 de julio de 2024 debatiendo sobre qué es el marxismo, debatiendo sobre todos los paneles, ¿no?, que también nos quedan para poder influir, para poder intervenir y para que, en fin, ¿no?, que esa misión histórica que escribieron Marx y Engels hace tantísimo tiempo, pues culmine con una victoria. La mejor forma también de poder poner en práctica el marxismo es eso, es conociéndolo, es estudiándolo con, pues eso, cuidadosamente, ¿no?, y poder entender el mundo en el que vivimos para transformarlo. Lenin tiene también esta cita, ¿no?, la de la teoría es ciega sin la práctica revolucionaria y la práctica revolucionaria es impotente sin la teoría. Y nosotras y nosotros tenemos la gran suerte también, ¿no?, de que los grandes revolucionarios no solo decidieron dar su vida también y dedicar su vida a la causa de los oprimidos, sino de ponerla también por escrito y de dejar un legado también para las futuras generaciones de revolucionarios, ¿no? Y también pues eso, ahora tenemos una oportunidad magnífica, ¿no? Ahora solo acabamos de comenzar la escuela y desde luego yo creo que nos va a dejar con unas ansias muy grandes, ¿no?, de pues bueno, terminar el verano también leyendo, profundizando, ¿no?, en todas estas cuestiones para poder eso, ponerlo en práctica también desde nuestra organización y poder construir nuestra organización, que como aquí se ha explicado es la única salida también, ¿no?, para toda esta barbarie.